Hola a todos, profesores y cuerpo académico y compañeros. A continuación, les vengo a presentar mi sustentación a conceptos teóricos correspondientes a la tarea 2, Fundamentos de circuitos semiconductores y señal AC. Mi documento es el siguiente. El primer concepto teórico es el periodo señal AC. Debemos de recordar que es una corriente alterna que básicamente tiene dos características fundamentales, que la primera sería que es una señal de corriente que varía en el tiempo y que la cual se repite a ciertos tiempos, que se representan con señales sinusoidales. El periodo es el tiempo que utiliza o tarda una onda en hacer un ciclo. La corriente externa más común es la senoidal o coseoidal, referidas a la función seno y coseno. El periodo se representa con la letra T y se expresa en segundos. Aquí podemos evidenciar que nuestro periodo corresponde a un ciclo, el cual puede demorar cierto tiempo. En esta segunda gráfica podemos evidenciar lo que corresponde o lo que abarca cada ciclo, que es el total de cada onda. El total de cada onda en este segundo ciclo, en este tercer ciclo, el total de cada onda. Para poder medir el periodo, se puede medir de acuerdo a las crestas o los picos que generan cada onda y también se puede medir de acuerdo a la medida que tienen los dos valles. Y también se puede de acuerdo a los tres nodos que generan cada onda. Su fórmula es periodo igual, que en este caso sería la media en tiempo, igual a 1 sobre frecuencia. La frecuencia es una consecuencia que tiene el periodo en la señal de corriente alterna. Es la cantidad de ciclos que se producen en la unidad de tiempo de un segundo. ¿Esto qué quiere decir? Aquí lo podemos ver en esta gráfica. Cada vez que pase por esta pico, podemos ir contando cada una de nuestras frecuencias. Es decir, aquí sería una, en este caso serían dos, en este caso serían tres frecuencias, las que van recorriendo aquí de acuerdo a nuestra imagen, a nuestra gráfica. Cada una de estas frecuencias se mide en hertz. Un hertz equivale a un ciclo sobre el segundo, sobre el tiempo transcurrido. Cabe aclarar que la frecuencia y el periodo son inversamente proporcionales. ¿Esto qué significa? Que cuando tengo mayor frecuencia menos será mi periodo. Y a mayor periodo, pues va a haber menor frecuencia. Se mide en unidades de ciclos por segundos o hertz. Término de hertz es en honor a Henry Rudolf Hertz. Para comprender un poco más el tema de frecuencia, aquí en esta tabla podemos evidenciar la cantidad de frecuencias que se generan de acuerdo a cierto tiempo, en este caso a un segundo. Esto nos quiere decir que se generan en un segundo 5 frecuencias. Para saber cuánto equivale cada frecuencia, dividiremos la cantidad de frecuencias, en este caso 5, por un segundo. Esto nos dará la duración de cada una de sus ondas. Tenemos dos ejemplos claros en donde nos dice que la frecuencia son 2 Hz, que eso equivale a un medio en segundo, y la otra una frecuencia de 4 Hz, que equivale a un cuarto de segundo. ¿Qué quiere decir? Que a baja frecuencia, pues menos ciclos por segundo habrán, y a alta frecuencia habrán más ciclos por segundo. Entonces, aquí en este caso hay 2 Hz o dos frecuencias que demoran un segundo en transcurrir. Por eso hay una baja frecuencia. Cuando hay mayor frecuencia, en este caso vemos 4 Hz o 4 ondas dentro del mismo segundo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que va a haber menos tiempo en donde obviamente se genere pues mucha más frecuencia. La amplitud es la medida que tiene la onda desde el eje horizontal hasta la cúspide. La función, la amplitud de semiciclo positivo es igual a un semiciclo negativo. Es el máximo nivel de alejamiento de la curva respecto al eje vertical, que es como aquí lo que podemos ver. Entonces, lo tanto que se aleja, tanto hacia arriba como para hacia abajo, el, 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 el nivel de alejamiento de la curva de la onda.
y en este caso de acuerdo al semiciclo. Acordémonos que acá esto equivale a un ciclo completo. La amplitud del semiciclo positivo es igual al semiciclo negativo, como anteriormente lo mencioné. La amplitud se le llama valor de pico también, ya sea para una señal de corriente eléctrica, su valor fijo estará dado en unidades de amperios y para una señal de voltaje, las unidades de amplitud serán en voltios. Aquí también podemos evidenciar su amplitud hasta donde llega tanto en término positivo como en término negativo. La fase es una medida de la diferencia de tiempo entre dos ondas sinusoidales. Aunque la fase es una diferencia de tiempo, siempre se mide en términos de ángulo, en grado o en radianes. En la fracción del ciclo transcurrido desde el inicio del mismo, símbolo que representa este término es la letra Q. La diferencia de fase entre las dos formas de onda se llama desfase o desplazamiento de fase. Aquí podemos evidenciar en esta gráfica en donde la A está más adelantada 90 grados de esta onda B respecto en este caso a la B y la B está retrasada a 90 grados respecto a la A. Quiere decir la letra A va siguiendo un adelantamiento de 90 grados. Esto se le puede mencionar como un desfase. También se puede mencionar que se utiliza mucho para descubrir el desfase que hay entre unas tensiones o unas intensidades a otras. El desfase entre las dos ondas es la diferencia de fase que existe como tal entre ellas. Pues aquí como lo vemos, como lo decía, en la figura se representan dos corrientes alternas de la misma frecuencia, primero en fase y después completamente en desfase. Valor medio eficaz o RMS. El valor promedio de una onda senoidal de corriente alterna siempre es cero, ya que los valores positivos que tengamos en este semiciclo se van a contrarrestar contra el valor negativo del semiciclo. Por ello, para utilizar el valor promedio se necesita otro valor conocido como valor eficaz. Este término proviene de RMS, que significa root mean square, en español raíz cuadrada de la media de los cuadrados, matemáticamente la sumatoria de los promedios de las senoides positivas y las negativas al cuadrado. También podemos mencionar que se puede definir como el valor promedio cuadrático que produce una cantidad de energía equivalente a la que se produciría en un sistema de corriente continua, es decir, es el valor de la señal equivalente a una cantidad de energía a una corriente continua aplicada a la señal sinusoidal. Aquí podemos ver en este caso la relación, el valor de eficaz igual a RMS, eso quiere decir el valor máximo dividido a la raíz cuadrada. Y el valor eficaz a la inversa quedaría valor RMS igual a 0,707 el valor máximo. Para responder nuestra pregunta, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el valor medio eficaz de una señal AC? ¿Cuáles serían también esos valores para el voltaje doméstico? Básicamente, el valor RMS de una corriente es el valor que produce la misma disipación de calor que una corriente continua, de la misma magnitud. En otras palabras, el valor RMS es el valor del voltaje o corriente que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente voltaje o corriente directa tendría. Por esto, la razón que se utiliza el término efectivo. El valor efectivo de una onda alterna se obtiene multiplicando su valor máximo, que es 0,707, entonces quedaría la siguiente forma. BRMS igual a valor pico por 0,70. A diferencia, en este caso, del valor promedio, podemos mencionar que es un valor de un ciclo completo de voltaje o corriente cero. Si se toma en cuenta solo un semiciclo, pues en este caso generaría un valor que sería valor promedio de valor promedio igual a valor de pico de 0,636. Cuando se dice que en nuestras casas tenemos 120 voltios, esos son valores de RMS o eficaces que estaríamos utilizando en nuestra cotidianidad. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.